Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bien, todos contentos, en casa, reunidos en armonía y esperando la palabra de este domingo. Recuerden que hoy al final vamos a estar también seleccionando a la dama que se va a llevar el forro de Biblia, que ya fue destinado para el niño y para el joven de nuestra iglesia. Hoy le toca a las damas. Así que prepárese, eso va a ser al final. Aquí tenemos ya los nombres y todo un montón de mujeres que tenemos en la iglesia para ver quién será la afortunada. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy sonado en este tiempo de pandemia. Vamos a hablar de las enfermedades. Es un tema que tal vez a muchos no les gusta hablar. Es un tema en donde muchas personas, familiares y amigos, están pasando por momentos difíciles porque hay familiares que están enfermos, otros están en una condición más delicada que otra. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a las enfermedades? Y por eso quiero que toquemos este punto en el día de hoy. Para eso, vaya conmigo en sus Biblias al libro de Santiago. Vamos a Santiago. Después del libro de Hebreos está Santiago. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5. Vamos a leer un versículo que es conocido, que lo hemos usado mucho en la iglesia, sobre todo hablando de sanidad y de personas enfermas. Santiago 5, vamos a leer los versículos 10 en adelante. Santiago 5:10 dice así: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11: He aquí tenemos por buenaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículos 13. Dice el 13, más adelante: ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Saben ustedes, amados, que también los hombres y las mujeres de Dios se enferman? ¿Saben ustedes que también no estamos ilesos, no estamos exentos de sufrir quebrantos de salud, algunos más graves que otros? Y sin embargo, eso no es motivo para dejar de alabar a Dios y de dejar de servirle y de serle útil, aún en la enfermedad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en Jesús tenemos esperanza. En Jesús tenemos la posición, tenemos la opción de ser sanos por Él. Filipenses 4:10 nos señala que mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso que nos haga falta se refiere a las necesidades materiales, se refiere a las necesidades espirituales y también a las corporales. También se refiere a los momentos de enfermedad que podamos estar padeciendo cada uno de nosotros. Por tanto, mi hermano, nosotros debemos estar claros en que ser miembros pegados a las cosas de Dios no nos exime ni nos exonera de situaciones de enfermedad que podamos tener. Y una de las cosas que debemos tener claro es que nosotros debemos estar aún en victoria, a pesar de las posibilidades de que nos podamos ser alcanzados por algún tipo de enfermedad. Mira lo que dice el versículo 10, volviendo a Santiago 5. El versículo 10 dice: hermanos míos,
tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Aquí nos enseña que aún los profetas vivieron tiempos de aflicción. Aún los hombres de Dios, los hombres que Dios utilizó para traer palabra a los que estaban acá en la tierra, también no fueron exentos ni fueron exonerados de pasar momentos de enfermedad. Por eso quiero que hablemos de algunos aspectos importantes que tienen que ver con la enfermedad. Anótelo porque será de mucha edificación para cada uno de ustedes. Número uno, las causas de la enfermedad. ¿Por qué la gente se enferma? Sabe que hay diferentes motivos o diferentes causales por las cuales la gente se enferma. Vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, una de ellas, ¿sabe usted que a veces una de las causas de enfermedad es producto del pecado de las personas? Es producto del pecado. Mire lo que dice Primera de Juan. Vaya conmigo más adelante a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, mire lo que dice el versículo 16. Primera de Juan 5, 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida. Mire que la Biblia habla aquí de si vieres a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿no? ¿Sabe que algunos de los pecados son de muerte? Como dice la Biblia. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? Que hay pecados que son de muerte. Algunas personas mueren por su pecado. Y Juan está hablando aquí, no está hablando de muerte espiritual, sino que está hablando de muerte física. Mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios. Vaya conmigo a Primera de Corintios 11:30. Primera de Corintios 11:30 dice lo siguiente: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué cuando Pablo habla aquí de los que duermen, no se está refiriendo literalmente a estar dormido, sino, como ya yo les he enseñado en otras ocasiones, que los que están en Cristo y mueren, duermen, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Aquí el apóstol se está refiriendo a aquellas personas que murieron y que habla de que están dormidas. Ahora, ¿qué quiso decir con eso? Quiso decir que muchos de ellos por sus pecados fueron enfermos y por muchos murieron a consecuencia de enfermedades que vinieron producto de pecados. Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo. Las personas que beben muchas bebidas alcohólicas se intoxican, y al intoxicarse el cuerpo, obviamente el organismo reacciona, y es por eso que mucha gente que ingiere muchas bebidas alcohólicas termina vomitando. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere expulsar esa intoxicación de la cual está siendo víctima, y lleva a la persona mediante el vómito a expulsar lo que el cuerpo no quiere, ¿no? Y por eso tanto la ingesta de alcohol como fumar cigarrillos son dos actividades que las practican de manera muy seguida, muy cotidiana. Llega un momento en que el cuerpo les pasa factura, ¿no? Un experto en medicina decía en un informe que el 99% de las causas de cáncer del pulmón era por fumar. Y al fumar, una persona que fuma desde temprana edad se está quitando 8 años de su vida. Sin embargo, tanto la ingesta de alcohol como fumar cigarrillos son dos actividades que matan a las personas, que las enferman. Sin embargo, ambos tienen una gran publicidad a nivel mundial. Y tanto el alcoholismo como el tabaquismo están ya regulados como enfermedades. ¿Y cómo es posible que dos enfermedades tengan tanta publicidad a nivel mundial?
Usted ve las propagandas, usted ve la publicidad tanto de alcohol en sus diferentes modalidades, como de cigarrillos también en sus diferentes modalidades, que están matando a la sociedad, que están llevando a la tumba a muchas personas y están dentro de lo que la Biblia nos enseña aquí, que muchas personas han perdido su vida producto de ese tipo de actividades que en principio saben que les hace daño, que no les hará ningún bien, sin embargo son presos, son esclavos de ese tipo de actividades que te llevan, ¿no? Que te llevan a la perdición y a la muerte. ¿Sabe que otra de las causas por las cuales las personas se enferman es por dieta? Miren, hay personas que tienen dieta y la practican a un punto de esclavitud. Muchas de ellas no tienen una supervisión médica ni tienen supervisión de un nutricionista. Sin embargo, porque alguien les dijo, se imponen, se autoimponen una especie de dieta, y lo que hacen en muchas ocasiones es lastimar su organismo, lo que trae como consecuencia enfermedades. Muchas de ellas han llegado a consecuencias fatales. ¿Por qué? Porque queremos imponernos dietas que tal vez le funcionó a otra persona y tenemos la mala tendencia a creer que lo que le funciona a una persona te tiene que funcionar a ti. Y aunque los organismos son iguales, los metabolismos no. Y por eso es importante que nosotros, al momento de aplicar algún tipo de dieta, nos auxiliemos con profesionales que te puedan sugerir el beneficio o el contraste que pueda traer para tu metabolismo y tu organismo algún tipo de dieta, ¿no? Otro aspecto que también, pero bueno, algunos podrán decir, bueno, yo no bebo, yo no fumo, como sano, pero también están las preocupaciones. ¿Sabe usted que las preocupaciones también pueden ser motivo de enfermedad? Cuando estamos bajo un fuerte grado de estrés, lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, en donde mucha gente, producto del estrés, motivado por diferentes motivos, por motivos personales, por motivos familiares, muchos de ellos por motivos laborales, porque mucha gente perdió trabajo, tuvieron que cerrar negocios, fueron suspendidos en sus labores laborales, y eso trajo como una lógica consecuencia un grado de estrés en muchos de ellos. Y los médicos siempre señalan que los grados de estrés pueden caer en enfermedades que pueden afectar la vida de las personas, inclusive llevarlas a la muerte. Y por eso la Biblia, hablamos sobre ese tema una vez aquí cuando traímos la importancia de no preocuparnos por el futuro, dejar que cada día traiga su propio afán. Hablamos de eso aquí en una de las prédicas que traímos, porque también las preocupaciones son como la arena en una máquina. Con el tiempo la va deteriorando, la va dañando, y el estrés o las profundas preocupaciones también traen como consecuencia enfermedades, y también debemos tener una regulación en cuanto a eso. ¿Cuántos saben que también las enfermedades pueden ser causadas por Satanás? Tenemos un claro ejemplo de eso. Vaya conmigo al libro de Job. ¿Cuántos recuerdan? Job, vaya conmigo a Job capítulo 2, versículo 7. Job 2, versículo 7 dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Quién fue la persona que trajo como consecuencia la enfermedad de Job? Fue Satanás. Usted conoce la historia. Job no tenía idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, fue afectado directamente. La Biblia dice que fue herido de enfermedad por Satanás, ¿no? Y la Biblia nos enseña. Vaya conmigo, por ejemplo, a lo que dice el libro de los Hechos. Vaya más adelante en su Biblia al libro de los Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38 dice así:
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero mira la frase que dice: a todos y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dándonos a entender la Biblia que en muchas ocasiones, muchas veces sin saberlo, enfermedades que puedan estar sufriendo personas son consecuencia directa de la acción de Satanás. Y por eso nosotros debemos estar siempre pegados a las cosas de Dios, en sus caminos, porque a veces no sabemos y a veces hacemos conjeturas, pensamos por qué le pasó esto o aquello a algún familiar, a algún hijo, etcétera, y no sabemos que a veces la mano de Satanás de manera directa es la causante de enfermedades. Otro aspecto que también tiene que ver con una causa de enfermedad, ¿no?, tiene que ver con que Dios permite algunas enfermedades de sus hijos con un propósito especial. ¿Cuánto no tiene que ver con Satanás, no tiene que ver con el estrés, no tiene que ver con pecado, sino que simplemente Dios permite a veces que tengas enfermedades, pero siempre con un propósito determinado? Y el mejor ejemplo de esto es el caso del apóstol Pablo. Vaya conmigo por favor a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, versículos del 7 al 9. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, está diciendo el apóstol Pablo. Usted conoce la historia. El apóstol Pablo tenía un aguijón. Muchas personas consideran o creen que ese aguijón que tenía el apóstol Pablo tenía que ver con un problema en su vista, porque cuando usted lee Gálatas, ve conmigo a Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, versículo 15, dice así, está hablando el apóstol Pablo: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El que lee ese versículo, muchos han entendido que ese aguijón que tenía el apóstol Pablo tenía que ver con un problema que tenía en la vista, y por eso, precisamente por lo que él dijo en aquella ocasión a los Gálatas. Ahora, ¿por qué no le fue quitado ese aguijón a Pablo? ¿Porque no tenía comunión con Dios? Claro que no. ¿Su fe era débil? Tampoco. Simplemente Dios le dijo: bástate de mi gracia. Y Pablo entendió cuando él escuchó de Dios decirle: Padre de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo entendió que él prefería tener cualquier tipo de malestar físico que perder el poder que Dios tenía en él. ¿Y cuántos saben el tremendo poder que Dios depositó en este hombre? Que grandes cosas logró, grandes cosas le pasaron, sin embargo Dios siempre estuvo con él. Y cuando él escuchó eso de Dios, entendió que era mejor padecer de enfermedades físicas que padecer del poder de Dios. ¿A cuánto dicen amén por eso?
Otro aspecto importante que tiene que ver con eso de enfermedades que Dios dejó a otros para propósitos está en segunda de Timoteo. Vaya más adelante. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo 4 versículo 20. Segunda de Timoteo 4:20 dice: Erasto, hablando del apóstol Pablo, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Aquí está hablando el apóstol Pablo que él dejó a un discípulo suyo llamado Trófimo en Mileto enfermo. ¿Por qué usted cree que Dios... todos estamos claros en que Pablo tenía poder de Dios para poder sanar a las personas. Ya lo había hecho en otras ocasiones. Ahora, ¿por qué sucedió en este caso que Pablo dejó a Trófimo en Mileto y lo dejó enfermo? Lo dejó enfermo porque simplemente Dios tenía otro propósito con él. No era que Pablo lo dejó allá enfermo porque le dio la gana, no, sino que simplemente no era la voluntad de Dios sanar en ese momento a Trófimo, y por eso se quedó en Mileto enfermo. Otro aspecto importante que habla de eso también está en Primera de Timoteo, un poquito más atrás. Primera de Timoteo 5, Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23 dice así, hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Le dice así en el versículo 23: ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mira cómo está hablando el apóstol Pablo, hablando de Timoteo. Timoteo, un hombre de Dios que Dios usó muchas veces, discípulo, hijo espiritual de Pablo, en donde Pablo no es que le está diciendo que se vuelva un borracho y que tome vino, sino que él está diciendo que por las afectaciones que tiene, y porque el agua de Israel, que todavía hasta el día de hoy sigue así, el agua de Tierra Santa de Israel es un agua que está altamente alcalinizada y que no es buena para la digestión, por lo cual el apóstol Pablo le recomienda a su discípulo que no beba agua, sino que beba vino para sus afectaciones en el estómago, ¿no? No le está diciendo que se vuelva un alcohólico, claro que no. Otro aspecto importante también y que tiene que ver con este mismo tema está en Segunda de Reyes. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 13. Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14. Segunda de Reyes 13:14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Estamos hablando de hombres de Dios que enfermaron y que murieron. Y usted conoce a Eliseo. Eliseo fue el que le dijo a Naamán que se metiera 7 veces en el río Jordán y sanó. Eliseo fue un hombre que hizo grandes milagros. Incluso después de muerto, sus huesos sanaron a un muerto que cayó encima de los huesos de él. Estamos hablando de hombres de Dios. Sin embargo, no fueron exentos de sufrir enfermedades. Mire que la Biblia dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. O sea, murió enfermo, murió por una enfermedad. Y usted dirá, bueno, ¿cómo un hombre de Dios que sanó tanta gente al final muere por una enfermedad? Porque, mi hermano, por más que usted ame y le sirva a Dios, eso no te libera ni te exonera de que tú puedas padecer de enfermedades. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, porque es importante que nosotros entendamos que por muy siervo o sierva de Dios que tú puedas ser, no tienes exoneración para que alguna enfermedad te pueda alcanzar. Amén. Y no era que Eliseo no tenía comunión con Dios, no estaba dentro de la voluntad de Dios, no. Usted sabe la unción y el poder que tenía. Mira, estamos hablando de Eliseo, un hombre que tenía doble porción del espíritu que tenía Elías. Imagínese usted todo eso. Así que, por lo tanto,
Lo que Dios nos está enseñando es que aún los hombres de Dios, como dice Santiago 5:10, aún los hombres de Dios tuvieron aflicción. Aún los siervos de Dios, usados para grandes milagros, tuvieron aflicción también. ¿Cuántos dicen amén? Así que el primer punto era la causa de la enfermedad. Número 2. También otro aspecto importante que tiene que ver con las enfermedades es para que experimentemos la gracia de Dios. A veces en las peores circunstancias es cuando se experimenta la gracia de Dios. Y eso pasó con Eliseo, cuando Dios le dijo, luego de haberle pedido en 3 ocasiones que le quitara el aguijón, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Número 3. También las enfermedades tienen que ver con el poder que viene por medio de los sufrimientos en la enfermedad. El poder a veces se experimenta mediante el sufrimiento en la enfermedad. El apóstol Pablo descubrió con la enfermedad o el aguijón que tenía que el poder de Dios se manifestaba en él aún por encima de eso. Y cuando Dios le dio esa manifestación, él entendió y él prefirió sufrir el padecimiento físico que tenía ese aguijón, pero no perder el poder que Dios depositó en él para hacer grandes cosas de las que él hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan cuando el apóstol Pablo, cuando Eunico cayó de allá, de aquel piso, que se durmió en la prédica, la sangre de Cristo, que bajó, puso su cuerpo encima de él y el hombre resucitó? Grandes cosas que hizo Pablo. Y por eso Dios no le quitó el aguijón, porque Dios sabía que se le podía subir a la cabeza. Y Dios dijo, si este hombre yo le doy completa sanidad con todo el poder que él tiene, se le va a subir a la cabeza. Y ya Dios había tenido una experiencia con Lucifer. ¿Cuántos recuerdan? Y por eso Dios dijo, no, te voy a mantener ese aguijón, te voy a mantener ese padecimiento para que siempre tengas que buscar de mí, para que siempre tengas necesidad de mí. Porque mi hermano, cuando una persona se siente con mucho poder, siente que tiene el mundo en sus manos, y a veces eso es peligroso. Y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida de una persona, sobre todo aquellas personas que tienen mucho poder. Llega un momento en que se creen omnipotentes, creen que todo lo pueden y entonces se olvidan de dónde vienen, se olvidan de que hay un Dios supremo y poderoso que tiene control de todas las cosas. Y por eso es mejor tener dependencia de Dios, para que el poder de Él se manifieste en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso a veces, mi hermano, aún en la enfermedad debes dar gracias a Dios, porque a veces en la enfermedad es donde Dios se manifiesta y en donde Dios se revela delante de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 4. También la productividad a veces viene por medio de la enfermedad. La productividad viene por medio de la enfermedad. ¿Tú sabes cuánta gente ha sido beneficiada por personas que están enfermas? ¿No? A veces Dios usa nuestro sufrimiento, a veces Dios usa nuestro padecimiento para bendecir a otras personas. Mire lo que dice 2 de Corintios. Vaya conmigo nuevamente a 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios 1:6 dice lo siguiente: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Voy a repetir esto, hablando del apóstol Pablo. Pero si somos atribulados, dice Pablo, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿No te parece esto extraordinario? Que Pablo pueda decir que su sufrimiento o mi aflicción es para tu consolación, o que mi sufrimiento es para tu salvación. Mi hermano, personas
que están en cama de un hospital o que están padeciendo una enfermedad difícil, puede ser el instrumento que Dios use para bendecir a otras personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice Juan 15. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 15, versículo 2. Juan 15, 2 dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué nos está diciendo aquí? La palabra aquí limpiar significa podar, cortar aquello que estorba para que puedas dar más fruto, de los frutos que se esperan de ti, ¿no? Y a veces es un proceso que puede ser doloroso para algunos, porque a veces hay que cortarte para que des fruto, a veces hay que quitarte cosas, a veces tienes que eliminarte aspectos de tu vida para que tú des los frutos que Dios espera de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, ¿no? ¿Cuántos pueden estar necesitando esa operación espiritual en su vida, ¿no? A veces no sabemos por qué las enfermedades vienen, sino porque a veces Dios está limpiándote, te está quitando cosas para purificarte, para darte lo que Él quiere que tú tengas de parte de Él. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. La pureza llega por medio del sufrimiento en la enfermedad. Voy a repetirlo. La pureza llega por medio del sufrimiento en la enfermedad. Mira lo que dice Primera de Pedro. Vaya más adelante. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Voy a repetir el versículo, porque es importante lo que dice aquí. Mire lo que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y mire lo que dice aquí: después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuánto le gusta que Dios te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca? Aleluya. ¿A cuánto le gusta eso? Y por eso a veces no entendemos que a lo mejor el sufrimiento que estamos pasando ahora, el tiempo difícil que estamos viviendo en este momento, ya sea de enfermedad, de angustia, de estrés que puedas estar padeciendo, ese quebranto de salud que puedas estar pasando en este tiempo, tal vez es necesario, porque Dios, después que hayas padecido de eso, dice la palabra que Dios te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. ¿A cuánto le gusta eso? Aleluya. Yo quiero que después que esta pandemia pase, Dios me perfeccione, me afirme, me fortalezca y me establezca. ¿Cuántos quieren eso también? Aleluya. Y por eso a veces, como dice el apóstol Pablo, de buena gana nos gloriamos en la enfermedad, porque cuando somos débiles, fuertes somos. Cuando somos débiles, Dios se derrama en bendiciones, nos establece, nos afirma, ¿no?, en las cosas que Él quiere que prestemos atención. ¿Cuánto dicen amén a eso? Miren lo que dice el Salmo 119. Vaya al Salmo 119, versículo 67. 119, 67 dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque, mi hermano, tú puedes estar atravesando, como he repetido ya, en este tiempo de dificultad, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero. Este tiempo de dificultad en que tal vez haya sido humillado, descarriado, la Biblia dice que ahora guarda su palabra. Amén. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:27. Nuevamente vaya a Primera de Corintios 1, versículo 27.
que dice lo siguiente. Primera de Corintios 1:27 dice así, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire, la palabra débil aquí no significa que una persona débil de fuerza, no, sino que significa enfermo. Ahora, ¿por qué Dios escogió a personas enfermas? Por lo que dice el versículo 29, más adelante ahí mismo, a fin que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se jacte en su presencia. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Está en el versículo 31. El resultado es para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y por eso es que a veces Dios nos permite pasar por enfermedades, situaciones difíciles, momentos de estrés y de angustia. ¿Por qué? Porque Dios quiere perfeccionarte, hacerte fuerte, y que en esa debilidad que puedas estar padeciendo, que podemos estar padeciendo hoy, posteriormente nos hagamos fuertes y que le demos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque ese es el fin, que la gloria siempre se la demos a Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y por eso esto es importante que nosotros lo tengamos claro, que a veces las enfermedades vienen por diferentes causas, pero también tienen un propósito importante en la vida que a veces no conocemos, porque no conocemos el futuro, pero Dios, que todo lo sabe, aún en la enfermedad tiene propósitos para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y mire lo que pasó, por ejemplo, con Job y con Eva. Con Eva, el diablo quiso decirle o le inyectó en la mente las cosas que podía llegar a ser, dándole a entender que el Dios que tenía era un Dios insuficiente, que ella podía hacer más de lo que era. Sin embargo, en el caso de Job, Job le dijo a Dios, claro, ese hombre está así protegido por ti porque tú le das mucho, está sobreprotegido. En un lado y otro, Satanás tiene sus maneras de lograr sus cometidos y de involucrarse en la vida de las personas, ya sea porque estás muy protegido por Dios, o sea para meterte en la mente que puedes lograr más de lo que tienes, como hizo con Eva. Pero en ambos casos, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y muchas personas tienen la fe condicionada. Hay personas que solamente Dios es bueno mientras a ellos les vaya bien. Y por eso Dios nos enseña que lo que menos te debe interesar o preocupar es cosas materiales, sino las cosas espirituales. Por eso la Biblia dice, no hagas tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, sino que la hagamos en el cielo, donde no se deteriorará, y Dios tendrá cuidado de los tesoros que vayamos haciendo en el cielo, ¿no? Pero hay muchas personas cristianas, muchas personas que valoran la misericordia de Dios o las bendiciones de Dios solo en tiempos de bonanza, solamente cuando las cosas marchan bien. Para ellos Dios es bueno solamente cuando las cosas marchan bien. Cuando no salen bien las cosas, cuando estás tal vez en una situación económica difícil, cuando encima de eso te enfermas y caes en enfermedades fuertes, entonces no amas a Dios, no buscas de Dios, recriminas a Dios, ¿no? Y muchas veces dejas de confiar en el Dios que tenemos, porque entiendes que solamente Dios es bueno en los momentos en que te vaya bien. Y eso no funciona así. Y Dios en su palabra nos enseña de muchas maneras. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas materiales que muchos ponen en primer lugar en su vida vendrán como añadidura. Y por eso muchas personas están como están. Por eso muchas personas están padeciendo de situaciones económicas muy duras. ¿Por qué?
porque han puesto las economías, han puesto las cosas materiales primero que Dios, y Dios está en segundo plano en sus vidas. Y por eso es que tal vez están teniendo la vida que tienen. ¿Por qué? Porque se han olvidado de las cosas de Dios, se han olvidado de serle fiel a Dios en el tiempo duro. Mira, hay personas que en este tiempo, yo he tenido sorpresas gratas de personas que han sido fieles en este tiempo, que es el tiempo en donde Dios nos mira. Sin embargo, tengo que admitirlo, he tenido algunas decepciones de personas que yo pensé que seguirían siendo fieles y lamentablemente no lo han sido en este tiempo. Pero son cosas que me dicen a mí dónde están o dónde estoy con respecto a ellas y dónde están ellos con respecto a Dios. Entonces, hay que seguir trabajando en algunos, porque mi hermano, en el tiempo de la dificultad es cuando Dios más nos mira. La Biblia dice, tú tienes que ser fiel. El que no es fiel en lo poco, no lo podrá hacer en lo mucho. Fácil es tratar de ser fiel cuando todo marcha bien, pero es en el tiempo de la dificultad, es en el tiempo de la escasez, en donde Dios te pide fidelidad. Y yo he tenido gratas sorpresas de algunos, ¿no? Lamentablemente no de la mayoría, pero eso me indica que hay que seguir trabajando, que hay que seguir dando palabra hasta que la palabra entre en los corazones, ¿no? Y que podamos servirle a Dios y ser útiles a Él en todo tiempo, no en el tiempo que tú crees que te debe ir bien. Y por eso a algunas personas les está yendo como les está yendo, porque Dios está en segundo lugar. Están pensando en cosas materiales, están pensando en dólares, y como no tienen dólares, como las cosas no están marchando como quieren, entonces Dios está en segundo lugar. Y ahí es donde se ve lo espeso de lo delgado, ¿no? Así que, número 6, mejor me salgo de ahí. Número 6. Vamos a hablar también, y este aspecto es importante, sobre la cura de la enfermedad. Mira lo que dice Santiago 5. Vaya nuevamente a Santiago 5. Santiago, capítulo 5. Mire los versículos 13 en adelante. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, y aquí está hablando de verdaderas enfermedades, está hablando de enfermedades reales, genuinas, algunas enfermedades crónicas, graves, terminales. Aquí está hablando de enfermedades fuertes. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento cuando, como la Biblia dice, hay personas enfermas? ¿Cuál es el procedimiento? Dice, 1, primero llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando la Biblia llama de ancianos, no se está refiriendo necesariamente a las personas llenas de años en la iglesia. No se está refiriendo precisamente a eso, aunque la terminología del término así parece indicarlo. Pero lo que está diciendo ahí es que llamen a los líderes, que llamen al liderazgo o a las personas que tengan autoridad en la iglesia, para que sean estas personas las que oren por el enfermo. Miren, ahora, no cualquier líder puede ser llamado. Los que tienen que ser llamados son los líderes comprometidos, los que son fieles, esos que en todo tiempo están ahí cumpliendo con las cosas de Dios. Esos son los que, y el pastor mejor que nadie, él sabe quiénes son. Llamarlos para que sean estas personas las que oren por los enfermos. ¿Por qué? Porque de no ser así, se puede romper lo que se espera de esa oración, porque tienen que ser comprometidos, tienen que ser las personas comprometidas de la iglesia. Y por eso la Biblia llama que busquen a los ancianos, dando a entender a las personas que son líderes en la iglesia, para que sean estos los que oren por las personas, ¿no?
La Biblia dice en el versículo 14 que el segundo paso es ungirlo con aceite. Miren lo que dice el versículo 14. El versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué significa ungir con aceite? Ungir con aceite significa separarla, apartarla, es decir, poner a la persona a la disposición de Dios. Que sea Dios el que decida. Porque recordemos algo: el que sana es Cristo. Dios es el que sana. No hay hombre o mujer que sane a nadie. Se pone aceite sobre la persona, se ora por ella y la ponemos, al ponerle aceite, la ponemos en manos de Dios. Y si está en la voluntad de Dios sanar a la persona, Él pondrá la fe en los que oran para que la sanidad se pueda dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es sumamente importante. Y de paso déjenme decirles que esto no tiene nada que ver con que la persona pueda ir al médico. Dios no tiene ningún problema. Dios puede usar los médicos para sanar. Lo que sí está malo es que la persona tenga más fe en los médicos que en Jesucristo. Debemos tener fe en Jesucristo y tú puedes acudir al médico, pero la fe tuya debe estar en Jesucristo, que es el que te puede sanar. El médico es un mero instrumento que Dios puede, un instrumento con conocimiento que Dios usa, pero el que sana es Cristo. El que te puede sanar es Cristo. Si Dios a través de Jesús no le da la gana de sanar, tú podrás ir al médico que te dé la gana, porque el que sana es Cristo. No hay problema en que tú vayas al médico, pero tu confianza y tu fe debe estar en Jesús y no en el médico, ¿no? Porque el médico es instrumento de Jesús para que Él coadyuve o para que Él ayude en tu recuperación o sanación. Pero tu fe y tu confianza debe estar en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso cuando la Biblia habla de ponerle aceite, en la Biblia se entiende el aceite es tipo del Espíritu Santo para separar, para apartar las cosas y ponerlas en el servicio de Dios. Mire por ejemplo lo que dice el libro de Levítico. Vaya al tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8 versículos 10 y 12. Levítico 8 del 10 al 12 dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Es decir, se usa el aceite para santificar y apartar las cosas para Dios, pero al final Dios es el que toma la decisión. Dios es el que santifica, Dios es el que sana, Dios es el que salva, ¿no? Por eso nosotros debemos orar, ungir y que sea la voluntad de Dios. Nosotros debemos cumplir con los protocolos que la Biblia nos enseña de cómo hacerlo a favor de las personas enfermas, ¿no? Para poder sanarlas, pero al final es importante que entendamos que el que sana, el que libera, el que saca demonios, no es la persona, sino que es Jesús, que usa a las personas como instrumento para lograr su propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y como he dicho, hay personas enfermas, hay personas que en el momento de su enfermedad han ganado más almas que cuando están sanas. Parece mentira, pero eso ha ocurrido. Personas que cuando están sanas no ganan tanta alma que cuando están enfermas, que tal vez por la condición en que se encuentran, porque mi hermano, cuando tú estás enfermo en condiciones difíciles es cuando más buscas de Dios. Lamentablemente ocurre así. Cuando la persona está en condiciones difíciles, cuando está enferma, es cuando nos acordamos de Dios, cuando no debería ser así, pero así ocurre lamentablemente. Y hay personas que enfermas
son más útiles a Dios que estando sanas. Porque cuando están sanas tal vez no están tan comprometidas con las cosas de Dios a cuando están enfermas, ¿no? Que entonces por su condición le son más útiles a Dios para ganar almas para Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto conocen gente así? Y mira lo que dice el versículo 14. Es importante que usted vaya nuevamente a Santiago 5:14 para que veamos un aspecto importante. Ya estamos terminando. Santiago 5:14 sobre el protocolo dice así. Dice el versículo 14: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Noten que aquí se trata de orar, no se trata de orar con la persona, sino que se trata de orar por la persona. Por eso no es necesario que la persona esté presente cuando oras por él o por ella. Jesús lo demostró en más de una ocasión. Jesús tenía que tener a la persona enfrente para que fuera sana, ¿no? Por eso que la Biblia dice, oren, que tenemos que orar por la persona. Ahí lo dice claramente, en el versículo 14. Oren por él, no oren con él, ¿no? Tenemos que orar por la persona y la palabra de fe sanará. Y mira lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe salvará al enfermo, dice la Biblia, y el Señor lo levantará. Mi hermano, cuando nosotros oramos por alguien es porque estamos requiriendo la voluntad de Dios para sanarla o no. Mira lo que dice Primera de Juan. Vaya más adelante a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 14, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. O sea, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y mi hermano, no todo el tiempo, hay que decirlo, no todo el tiempo la voluntad de Dios es la de sanar a las personas. A veces Dios se la quiere llevar. Y por más que tú ores por él o por ella, no es la voluntad de Dios. Y por eso a veces tú puedes hacer la mejor oración de tu vida por alguna persona, pero si no es la voluntad de Dios, no va a sanar, ¿no? Porque a veces, mi hermano, tenemos que entenderlo porque es la voluntad de Dios la que impera, no la nuestra. Así que no importa el tipo de oración que tú puedas hacer. Ahora, claro, la oración tiene que ser con fe. Pero al final, por mucha fe que tú le pongas a la oración, es la voluntad de Dios la que prima. Es la voluntad de Dios la que prevalece. Y si no es la voluntad de Dios rescatar, salvar o sanar a alguien, es la voluntad de Dios, mi hermano. Y Dios se la lleva y punto. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Recuerden lo que pasó con Ezequías. Por estar pidiendo más tiempo, Dios le dio 15 años más y derramó el vaso de leche en esos 15 años. Usted conoce, y hablamos de eso aquí. Por eso, mi hermano, sometámonos a la voluntad de Dios. Y por eso la Biblia lo dice. Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, como la sanidad, conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que si no es su voluntad, mi hermano. Ahora, eso no sabemos usted ni yo. La voluntad de Dios solamente la conoce Él. A nosotros nos toca orar cuando nos llegue el momento. Orar y con fe. Orar con fe por la persona. Pero reconociendo y entendiendo que al final será la voluntad de Dios la que prevalezca. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Y entonces, cuando oramos y ungimos a las personas con aceite, ¿cuál es el resultado? La oración de fe salvará al enfermo si es su voluntad. Y mi hermano, hoy en día existen muchas cruzadas de sanidad y de milagros, y en donde ministros del Señor
se autoatribuyen tener la capacidad para sanar enfermos. Dicen que son ellos los que sanan. Eso es muy peligroso, hermano, porque la Biblia no me dice eso. Sin embargo, he escuchado, he visto cruzadas en donde se dice que fulano o sultano tiene la capacidad para sanar. Mi hermano, la Biblia me dice que el que sana es Dios, conforme a su voluntad. No hay hombre ni mujer sobre esta tierra que pueda decir que él o ella sana a nadie, aunque lo haga en el nombre de Jesús. Porque al final, vuelvo y repito, la Biblia lo dice, tú puedes orar lo que tú quieras, con toda la fe que tú quieras, pero es la voluntad de Dios la que se impera al final. Y la experiencia lo indica. Algunos son salvados, otros no. Y no es que los que hayan muerto no se oró con ellos con fe, sino que simplemente Dios no quiso. Es la voluntad de Dios, mi hermano. Ahora, claro, no me malinterprete. Usted y yo debemos orar con fe. Orar con fe para que entonces sea Dios, en su infinita voluntad, quien tome la decisión final, ¿no? Pero, mi hermano, en estas cruzadas a veces he visto que cuando estas personas oran por alguien y la persona no sana, entonces dicen, no, que la persona no tuvo fe y por eso no fue sanada. O sea, le echan la culpa a la persona. ¿Sabes el daño espiritual que le puedes hacer a una persona que busca de Dios, que está enferma, y que un ministro le ponga la mano y porque no sanó el ministro para curarse bien y quedar él bien, dice, no, la persona no tuvo fe y por eso no se sanó? ¿Sabes el daño que le puedes hacer a él y a las personas que dependen de él? Por eso muchas personas no buscan de Dios al vivir experiencias como estas, en donde cuando las cosas no salen como tú esperas que salgan, la culpa es de la persona. Y por eso, mi hermano, cuando me toca orar por alguien, y ustedes me han visto a mí en la iglesia y fuera de ella, cuando yo oro por alguien, siempre pongo a la persona bajo la voluntad de Dios. Porque por mucho que ores a veces, la sanidad no se da. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, sencillamente. No es porque tu oración no fue buena o porque te faltó fe, no. Sencillamente es porque no fue su voluntad, no fue la voluntad de Dios. Porque Él es el que sana. Mi hermano, si alguien dice que tiene la capacidad de sanar, está mintiendo. La Biblia no dice eso. Aún el apóstol Pablo, que sanó a mucha gente, que mucha gente resucitó, pero son instrumentos de ellos en manos de Dios. ¿No? Es Dios el que sana a través de ellos, no ellos los que sanan, ¿no? Y por eso a nosotros nos toca orar. Y mira que la Biblia no dice que es la oración del enfermo la que lo va a sanar. La Biblia dice que la oración de fe. ¿Cuál oración de fe? La de las personas que oran por el enfermo. La oración de aquellos. Por eso la Biblia dice, llamen a los líderes y oren por él ungiéndolo con aceite. ¿De qué oración está hablando? La oración de los líderes, de la oración de la gente que ora por el enfermo, no la oración del enfermo. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de quién? De los que están orando por él, de los líderes que están orando por él, de las personas que están enfrente orando por él, no del enfermo. O sea, no podemos achacarle al enfermo que no tiene fe y que porque no tiene fe es la excusa de que Dios no lo sanó. No, es la oración de fe de los que oran por la persona, la que Dios decide si sana o no. Eso es importante que lo entendamos. Así que hay personas actualmente de la congregación que están con quebranto de salud. Cada vez que oro por ellos, las pongo en manos de Dios. Oramos con fe, oramos creyendo, sabiendo y reconociendo que Dios puede sanar a su voluntad. Pero las ponemos delante de Dios y decimos, Padre, si es tu voluntad. Y la palabra dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces, por muy buena y perfecta, es la voluntad de Él, no la tuya. Porque a veces confundimos ese versículo, decimos que como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, creemos que porque oramos con fe, Dios tiene que salvar. No, eso no es cierto. La Biblia no dice eso. La voluntad perfecta de Dios aún puede ser que alguien muera. Suena duro, suena contrariado, pero es así. La voluntad perfecta de Dios
puede ser que la persona fallezca y Dios se la lleve. Esa puede ser la voluntad perfecta de Dios también. Entonces, mucha gente confunde estos versículos a su voluntad y la Biblia no me enseña eso. Y por eso, una persona que esté enferma debe ser sometida mediante una oración de fe a la voluntad de Dios, que es el que finalmente sana y convierte a las personas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Y por eso usted ve que cada vez cuando estábamos en la iglesia y orábamos por un enfermo, yo siempre decía lo mismo: los que no tengan fe, apártense, tranquilos. Porque si encima de que la voluntad de Dios es la que decide, si vas a orar sin fe, porque hay gente que ora de Shiwimaní. Porque mi hermano, si alguien tiene SIDA, vamos a hablar de enfermedades terminales, y tú vas a orar por alguien que tiene SIDA, y tú dices, porque material y físicamente sabe que es una enfermedad terminal, y cuando intercedes mediante oración no tienes la fe o no tienes la convicción de que Dios puede sanar ese tipo de enfermedades, vas a dar una oración por cumplir. Y mi hermano, la Biblia me enseña que no hay enfermedad que se pueda parar delante de Dios, que para Él no hay nada imposible. Así que mi hermano, cuando oramos por un enfermo, este servidor ora por fe, completamente convencido de que no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay enfermedad que pueda sostenerse delante de Dios. Llame a la enfermedad que tú quieras. Aún un muerto, Dios la puede levantar si es su voluntad. Y por eso la oración debe ser con toda la fe del mundo y que sea Dios quien decida. Y mi hermano, en muchas ocasiones solamente por la fe. ¿Cuántos recuerdan al paralítico que bajaron del techo? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Por la fe de ellos. Porque es la fe de los que hacen la acción, la fe de los que ponen en práctica esa bendición que Dios nos ha dado a todos, que es la fe. La Biblia no dice que el paralítico que bajaron por el techo tenían algún tipo de fe. Jesús dijo por la fe de ellos. Así que no podemos echarle la culpa al enfermo de que porque no sanó es porque no tiene fe. La Biblia no dice eso. Eso es librarte y utilizar la palabra de Dios de manera equivocada. Es pervertir la palabra de Dios. Porque la Biblia dice la oración de fe. Es la oración que hagamos nosotros por la persona. La que Dios va a evaluar y al final va a decidir. Y mi hermano, Dios salvará a algunos, pero no salvará a otros. Así funciona la voluntad de Dios, mi hermano, que es buena, agradable y perfecta. No malinterprete la voluntad de Dios, porque su perfecta voluntad también puede ser que la persona muera y tú por más que ores, Dios es el que decide al final. Y eso lo debemos entender. Y debemos entender, para terminar, que la honra y la gloria siempre será de Dios. Mi hermano, jamás te podrás llenar la boca porque oraste y alguien sanó y decir yo sané porque oré. No. La honra y la gloria siempre serán y deben ser para el único que tiene el poder y la potestad para sanar, para salvar, para levantar de los muertos, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermano, creo que en este domingo te he traído diferentes aspectos que tienen que ver con la enfermedad. Tal vez en este momento tengas algún familiar que esté en quebrantos de salud y la Biblia dice que oremos por él, que intercedamos y que la oración tiene que ser con fe. Pero recuerda algo, es la voluntad de Dios la que se impone. Es Dios y su perfecta voluntad. Que no siempre la voluntad de Dios es la tuya o la que tú esperas. Pero la voluntad de Dios siempre es perfecta. Aunque para ti y tus intenciones y tus propósitos no lo sean así. Y por eso debemos honrar a Dios en todo tiempo y dejar que Él sea el que decida. Orar con fe, orar con intensidad, pero siempre entendiendo que la última palabra la tiene el Señor. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por
por el entendimiento que mis hermanos hayan recibido de esta palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús por todas las personas, familiares y amigos de nuestra congregación que en este tiempo están padeciendo quebrantos de salud. Aún la mayoría de las que están tal vez padeciendo de estrés producto de la situación pandémica que está viviendo el mundo. Yo te pido, amado Dios, que tú, Señor, pongas tu mano sobre cada uno de ellos. Que nuestras oraciones vayan dirigidas a levantarnos de este tiempo difícil, que tengamos fe y confianza en que tú en su momento abrirás puertas para cada uno de nosotros y volveremos a tener el tiempo de victoria que tal vez tuvimos antes de esta pandemia. Yo oro, Padre amado, para que tú fortalezcas a los familiares de todos los miembros de nuestra iglesia, familiares y amigos que tengan algún familiar bajo quebranto de salud, algunos más graves que otros. Señor, los ponemos delante de ti para que sea tu perfecta voluntad la que tome la decisión de levantarlos y, si así te place, Dios, sanarlos y levantarlos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros en este tiempo de pandemia, por habernos cuidado, por habernos protegido, por habernos resguardado, por habernos suplido de todas las cosas que nos hacen falta, por mantenernos en unidad, en oración y mantenernos en nuestros altares, por mantener la armonía en cada casa y esperar el tiempo de vuelta para alabarte y glorificarte en tu casa. Te pedimos, oh Dios, que bendigas al pueblo, suplas lo que hace falta y que nos mantengamos siempre en oración. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a escoger, vamos a seleccionar a la dama que se va a llevar, aquí están los nombres de todas, la que se va a llevar el forro de Biblia para la dama del día de hoy. La que se lo llevó, la que se llevó el forro de Biblia es la hermana Marlene. La hermana Marlene, la hija de nuestra hermana Lilia, se ganó el forro de Biblia. Así que nos estaremos poniendo en comunicación con ella para hacerle formal entrega de el forro de Biblia, de la cual se ha hecho acreedora en el día de hoy. Dios le bendiga. Damos nuevamente la casa de nuestra hermana Maricín, que fue la que donó estos forros, y el próximo domingo estaremos entregando el forro de los caballeros. Así que pasen una excelente semana, mis hermanos, y Dios le bendiga.